Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este miércoles 8 de julio, la palabra del Señor a través del profeta Oseas, capítulo 10, versículos 1 al 3, luego del 7 al 8, versículo 12. Israel era una viña exuberante que producía su fruto. Cuanto más se multiplicaban sus frutos, más multiplicaba él los altares. Cuanto mejor le iba al país, mejores hacía él las piedras conmemorativas. Su corazón está dividido. Ahora tendrán que espiar. El mismo Señor destrozará sus altares, devastará sus piedras conmemorativas. Seguramente dirán entonces, no tenemos rey porque no hemos temido al Señor. Pero el rey, ¿qué podría hacer por nosotros? Samaria está completamente perdida. Su rey es como una astilla sobre la superficie de las aguas. Los lugares altos de Abem, el pecado de Israel, también serán destruidos. Espinas y cardos invadirán sus altares. Queridos amigos, y así continúa esta palabra del Señor, que nos invita sobre todo a entender que multiplicamos, dice, altares. Es decir, tenemos dioses extraños. Peñan de Yara lleva peñan de Apojarewi, ñande de Saraína. Andan ya y beñan de Yara, pues tu maranga, tu ñandere, coebe, ya pojanguaisa, peja, hoy potaja, peja, eñandembo, eva, y cuya lleva. Y así también tenemos frases tan interesantes, por ejemplo, San Agustín, que dice: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y se lleva, ya lleva esa cuamique, ya lleva esa peaque, ya mañaque, ya esa que. Ñandeña y putibona, entre comillas, ña y putibona peñande yárabe, pero con nuestra libertad. Ñandeu peanaya huereco baite, imagina la inteligencia para discernir, ya lleva esa cuajanguaicha lleva. Pei por a mí a peñande yárabe me cueñande. Pero al mismo tiempo, esa inteligencia que nos hace discernir entre el bien y el mal, ahora nos pide la libertad para hacer una elección. Y eso es lo que San Agustín entonces aquí nos dice también: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Ya lleva esa peamígena, ya lleva esa cuáquena, ñande yara ni catú, ya lleva la ñande putimoa, y la ñande, de ya colabora. Y no, nosotros tenemos que colaborar con nuestra conversión, con nuestro deseo de búsqueda, sinceramente al Señor. Y esto es importante, ¿verdad? Incluso San Ignacio de Loyola también decía una frase semejante: en todo amar y servir, en todo. Hay que buscar entonces ese amor, porque en la medida en que ñandella se cabe ñandillara, en todas las cosas que estamos haciendo, el amar y el servir, evidentemente, usted ve ñandillara, oye, acá y ñande. Y por supuesto, que en la medida en que nosotros hagamos este esfuerzo, queridos amigos, la gracia de Dios, oye, ñandere coebe. Y cuando tenemos la gracia de Dios en la vida personal, ciertamente que eso también se vive en la vida de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.